Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 7:46. De lo que dijo el presidente de la Comisión de Fiscalización, que nos ha explicado, va a convocar para el jueves a las 3 de la tarde, para que la Comisión de Fiscalización aboque conocimiento y califique el trámite del pedido de juicio político en contra del presidente de la Judicatura, Mario Godoy. Andrea le preguntó sobre los plazos, si estos plazos pueden ser más expeditos, más allá de los límites que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El asambleísta Álvarez señaló que no, que hay que cumplir con esos plazos. Veamos qué nos dice otra integrante de la comisión, pero de otra orilla política. Me refiero a la asambleísta Ana Herrera, quien integra esa mesa legislativa en representación de Revolución Ciudadana. Asambleísta, bienvenida, qué gusto. Buenos días, asambleísta. Buenos días, Fabricio, Andrea, buenos días. Un gusto poder compartir este espacio nuevamente. Aquí estamos calientitos porque fuera hace frío, así que gracias por la invitación. Bueno, yo he escuchado gran parte de la entrevista del presidente de la comisión y difiero absolutamente en muchos de los puntos que él plantea. Primero, porque este juicio político en contra del señor Mario Godoy no es un tema menor, es algo que ha causado conmoción a nivel público. De hecho, los cuestionamientos se hicieron desde la ciudadanía y eso vio abocado a que la Asamblea Nacional o al presidente de la Asamblea Nacional no le quede más remedio que llamar al señor Godoy a comparecencia, a pesar de que se le solicitó de manera oficial, además, que suspenda en ese entonces la vacancia legislativa para que haya la comparecencia. No lo suspendió y eso le dio plazo. Le dio tiempo al señor Godoy para que pueda armar de alguna manera su defensa el mismo día de la sesión que estaba convocada, que era una sesión extraordinaria, y eso me llama también la atención, ¿no? Porque para unas cosas hay que cumplir procedimentalmente, tal cual dice la ley, y para otras se las saltan como ellos quieren. Procedimentalmente, en esa sesión extraordinaria no cabía un cambio del orden del día, sin embargo lo aprobaron saltándose lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Así que esos dobles discursos de cuando me conviene sí, cuando no me conviene entonces no lo hacemos, creo que no caben, ¿no? Y la ciudadanía está muy pendiente de lo que ocurre y de lo que va a ocurrir en el caso del juicio político del señor Godoy. Hay cuestionamientos muy fuertes. Es de conocimiento de todos que el sistema de justicia en el país no funciona y no funciona hace rato. Y es momento de empezar a tomar acciones para que esto de alguna manera funcione de manera adecuada, sea transparente. Es decir, todos ya es de conocimiento público que está tomada la justicia. Y ahora creo que es la oportunidad de que por fin podamos tener algo de respuesta o algo de transparencia respecto de lo que está ocurriendo con el sistema de justicia. Y este juicio político del señor Godoy, que eso también creo que a veces nos olvidamos, todo juicio político, cualquier juicio político a cualquier funcionario tiene carácter subjetivo, eso lo dice la ley, eso lo dice la Constitución. Es decir, que nosotros a la Asamblea Nacional y a la Comisión de Fiscalización no nos corresponde determinar si ha habido el cometimiento de un delito o no. Al ser de carácter subjetivo, lo que nosotros estamos juzgando es el incumplimiento de funciones. Tiene un ámbito más político, más de si el funcionario hizo bien su trabajo o no. Si la omisión en alguna actuación ha permitido que no se tomen las decisiones adecuadas. Es decir, a nosotros nos corresponde el control político, es decir, si un funcionario hizo o no hizo bien su trabajo, y eso siempre va a ser subjetivo. No tiene nada que ver con que haya ya abierto, como también escuché que dijo el presidente, en el caso del señor Lofredo, por ejemplo, nos decía, no se dio paso porque ya se estaba tratando en el área jurisdiccional, que se estaba tratando en la justicia, por esa regla de 3. Entonces nunca debimos haber recibido la comparecencia del señor Daniel Salcedo, porque además era un cooperador de la justicia, porque además era un tema que se estaba tratando en la justicia. Por eso digo, estos dobles estándares de cuando me conviene actuamos de una manera y cuando no me conviene lo hacemos de otra, no le hace bien al país. ¿Qué expectativas entonces tienen respecto de lo que va a ocurrir en la Comisión de Fiscalización con el juicio político contra Mario Godoy? En atención a que, si me permite complementar, Ferdinand Álvarez acaba de decir que lo más probable es que sí califiquen, es decir, que sí va a haber trámite en la Comisión de Fiscalización y que comenzaría el día jueves. Tanta crítica ciudadana hay, tanto cuestionamiento hay, que no les va a quedar más remedio que calificar el juicio político en la comisión. Ahora, Fabricio y Andrea, se me preguntan cuál es mi criterio. El CAL lo único que tiene que hacer es la verificación de los requisitos, el cumplimiento de requisitos en la forma, digamos, en la que se presenta un juicio político. Ya sabemos que cuando se presentan juicios políticos a funcionarios que no les convienen, como la señora Manzano, como el señor Lofredo, ni siquiera dan paso al trámite. En la comisión
No dieron paso tampoco al juicio político del señor Martí con la excusa de que recién estaba 4 meses, de que no, él es responsable político y hay que juzgarlos políticamente, por eso la ley ahí está clara y establecida. Pero lo que yo creo es que ellos están jugando a darle el mayor plazo posible al señor Godoy para que se pueda defender, están jugando a que en la crítica es evidente de la ciudadanía que está esperando una respuesta, no van a dejar que se caiga el juicio político en la Comisión de Fiscalización, yo creo que lo van a calificar, pero van a jugar a que no hayan los votos en el Pleno de la Asamblea Nacional para la censura y destitución posible del señor Mario Godoy. Sería de vergüenza realmente, ¿no? Y diría mucho de la postura política y eso ratificaría lo que nosotros siempre hemos dicho, que el señor Godoy le responde al gobierno de Noboa, que el señor Godoy le responde a la bancada de ADN y lo que han hecho todo este tiempo es darle en todos los sentidos un aire para intentar alargar o dilatar lo más posible el proceso. Pero permítame utilizar el mismo término que utilizó hace minutos, subjetividad. ¿No está siendo usted también subjetiva? Es decir, se está adelantando lo que podría pasar en el Pleno cuando esto es paso a paso. Por supuesto, pero es que también tiene que ver con lo que nosotros creemos y con lo que ya hemos visto cuál es el modo de actuación por parte de la bancada de ADN en la Asamblea Nacional. Aquí mismo se está diciendo, están jugando a darle a cumplir los plazos máximos, cuando se podía haber convocado hoy, cuando se podía, ya ayer no, porque necesitaban haber. Por supuesto, pudo haber sido más expedito, porque lo único que hay que hacer es que revisar el cumplimiento de los requisitos, hacer una verificación, abocar conocimiento y calificar siempre y cuando cumpla con los requisitos. Si hay un informe de la Unidad de Técnica Legislativa que dice que el juicio político cumple con todos los procedimientos y con todos los requisitos legales, lo único que hay que hacer es revisar. La comisión tiene un equipo de 2 asesores, tiene un equipo de una secretaria de la comisión, de una prosecretaria, están los equipos de los legisladores. Podíamos haber revisado toda la información en un día, entre todos, pero tampoco se dejan ayudar. Entonces podíamos haber sesionado, pero a lo que están jugando es a cubrir los plazos máximos. Por eso acaba de decir que convocará el día jueves a las 3 de la tarde, cuando el plazo se cumple el día viernes. Y seguramente cuando estemos, porque yo sí creo que se va a calificar en la comisión, cuando estemos tratando el juicio político y cuando se elabore el informe, pedirán también una ampliación para terminar el informe y así van a ir alargando los plazos. En todo caso, creo Pero perdón que le interrumpa. Andrea le preguntaba a Ferdinand Álvarez si se puede recortar esos plazos. Al final del día son plazos que establece la ley orgánica de la Función Legislativa. Son plazos máximos. Siempre se pueden utilizar los plazos mínimos. Es decir, sí se puede hacer lo mínimo. Por ejemplo, estamos dentro de los 5 días que establece la ley orgánica de la Función Legislativa, en el artículo 81 que di lectura, que dice la Comisión de Fiscalización dentro del plazo de 5 días desde la recepción de la solicitud. Abocará conocimiento. Es decir, fue calificado esto el día domingo, estamos dentro de los 5 días, porque entiendo que el CAL remitió inmediatamente a la Comisión de Fiscalización, estamos dentro de los 5 días. Digamos que el asambleísta Álvarez pudo el lunes haber convocado para el día martes a la sesión. ¿Pudo haberlo hecho? Pudo haberlo hecho. En la Ley Orgánica de la Función Legislativa se establecen los plazos máximos, pero también hay plazos mínimos. Es decir, si hay 5 días, dentro de los 5 días puede haber convocado el día 1, el día 2, el día 3, el día 4 o el día 5. Él elige hacerlo el día 4 cuando podía haberlo hecho el día 2, ya para no decir que lo va a hacer el día 1. Y esto habría permitido que en lugar de que pasen 5 días, sean 3 días para que se convoque tanto al interpelante como al interpelado, se les den los 15 días que establece la ley para que presenten pruebas de cargo y de descargo, si tanto el interpelado... Pero, por ejemplo, esos 15 días no hay cómo recortar. Esos 15 días no hay cómo recortar. Esos 15 días están establecidos en la ley, pero luego hay los 10 días de la actuación de pruebas que también se podrían reducir, es decir, si se organiza. ¿Por qué se podrían reducir los 10 días de actuación de la prueba? Porque si, por ejemplo, los interpelantes dicen, en lugar de utilizar los 10 días o los 5 días que me corresponden, nosotros nos vamos a dividir la actuación de la prueba, y hay voluntad por parte del presidente de la Asamblea de convocar, yo qué sé, tres sesiones al día, se me ocurre. Del presidente de la comisión. Y diga, a las 8 de la mañana sesionamos para actuar la prueba documental, a las 10 de la mañana sesionamos para actuar la prueba testimonial y a las 3 de la tarde sesionamos para actuar la prueba audiovisual. Es decir, se podrían ir reduciendo los plazos de tal manera que no necesariamente serían los 45 días que establece la ley, más los 5 de prórroga de ser necesario, sino que podríamos ahí reducirlos y llevarlo al Pleno de manera más rápida y que el Pleno de la Asamblea pueda resolver la censura o no del funcionario. Pero, por ejemplo, ¿no podría ocurrir el caso de que si en ciertas etapas del proceso
no se cumplen con los plazos, sino que usted señala se podrían acortar. Hay etapas en las cuales es imposible acortar, como por ejemplo estos 15 días en los cuales se presentan pruebas de cargo y de descargo. No se puede acortar, pero hay otras etapas que usted asegura sí se puede acortar. ¿No habría el riesgo de que el interpelado, el funcionario, en este caso el doctor Godoy, pueda alegar que no se le ha brindado o no se ha cumplido el debido proceso porque se han recortado plazos y no se le ha permitido que pueda presentar obviamente las pruebas de descargo, que no se hayan utilizado los plazos máximos? ¿No habría el riesgo de eso? No hay en ninguna parte de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que diga que es obligatorio o es de obligatorio cumplimiento que se utilicen los plazos máximos. Es decir, lo que sí dice la ley es que hay que garantizar el debido proceso, que el interpelante como el interpelado tengan la posibilidad de presentar sus pruebas, de presentar sus alegatos, de cumplir con lo que dice el procedimiento. Pero no dice nada de que si en lugar de hacerlo en 10 días lo hacen en 5 días porque es más fácil o porque se ha organizado de mejor manera. Ya hay precedentes. Pero me parece que la actuación de la prueba no se puede recortar. La actuación de la prueba, no bueno, ni los 15 días ni los 10 días me parece que no. De cargo y de descargo. Yo creo, ya se ha hecho en otros casos, Fabricio. En otros casos sí se ha recortado los 10 días de ejecución de la prueba. Sí, exactamente. Yo recuerdo que ha habido otros procedimientos en los que sí se han podido ir acortando los plazos, se han utilizado los plazos mínimos, son plazos máximos algunos. Por ejemplo, en la elaboración del informe por parte de la comisión, la ley le determina que son 5 días, más 5 días de prórroga si fuesen necesarios. Yo estoy segura que van a pedir los 5 días de prórroga porque creo que están jugando a eso, ¿no? Pero independientemente de esto y verificando que se cumpla tal cual dice el procedimiento para que no haya ninguna posibilidad de poder decir que no se ha cumplido con el procedimiento, digamos que cumplimos los plazos máximos y que los hacemos. Ahora, la gran pregunta es ¿cómo va a votar o qué va a hacer la bancada de ADN en el Pleno de la Asamblea Nacional cuando haya la sustanciación del juicio y cuando haya que votar? Por un lado, el presidente de la República, el señor Noboa, ha dicho que ya le bajó el dedo al señor Godoy y que tendría que renunciar, aunque todavía no renuncia. Por otro lado, hay estos cuestionamientos por parte de quienes todavía en la Asamblea Nacional siguen defendiendo al señor Godoy. Parecería que están divididos y hay quienes creen que sí hay que sostenerle, otros que creen que no hay que sostenerle y el ambiente un poco que se ve también en la Asamblea es que la bancada de ADN tampoco tiene claro qué mismo quiere hacer con el juicio político del señor Godoy. Se están moviendo varias fichas, ustedes han visto y es de conocimiento público. En diciembre se pidió la renuncia de alrededor de 75 notarios. Esto se suma a la solicitud de renuncia de los directores provinciales. Y cuidado, ¿no? Y ojalá me equivoque, y si me equivoco luego pediré disculpas, les pediré también un espacio, pero ojalá no se estén utilizando estos espacios que están libres ahora para intentar intercambiarlos por votos a favor de que no se censure al señor Godoy en la Asamblea Nacional. Así que creo que hay que estar atentos también a cómo funciona. Yo creo que hay que también revisar cómo la Comisión de Fiscalización esté actuando, a que no haya conflicto de intereses por parte de ninguno de los miembros que forman parte de la comisión. Esto también es importante. Recordemos que ahí hay legisladores que tienen vínculos también con el Consejo de la Judicatura y ahí ya podría haber un posible conflicto de intereses que deberían garantizar que no ocurra, y si fuese así deberían principalmente a sus alternos mientras se lleva adelante el proceso de juicio político. Es decir, ahí es una situación tan delicada que ahora el país necesita toda la transparencia necesaria. Ok, ahora el Consejo de Administración Legislativa resolvió no dar paso al procedimiento de fiscalización en contra de los 5 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Respecto de aquello, ¿cuál ha sido la postura de Revolución Ciudadana? Mire, primero decir que el CAL no tenía potestad para verificar o no verificar si eran legítimas o no. Es decir, esto ya estaba determinado, eran firmas electrónicas que cuando uno firma, bueno, ustedes saben cómo funciona. En todo caso... Pero, perdón, ¿cuál es la potestad del CAL? Porque yo sí creo que eso hay que explicarlo. El CAL tiene la potestad de revisar y verificar que todos los requisitos que establece la ley se cumplen. Son los requisitos formales. Solo revisa exactamente. Que estén las firmas, digamos que el pedido esté sustentado, que tenga la motivación correspondiente. Eso es lo correcto, que dice la ley. Hace una verificación de
forma, no de fondo. El fondo le corresponde a la Comisión de Fiscalización. El CAL lo único que hace es, recibe la solicitud, verifica que se cumplan tanto, que tengan las firmas de respaldo necesarios, que esté todo en el formato, digamos, que se solicita, y pide el informe no vinculante a la unidad de técnica legislativa, que es la que dice, ¿cumple con el requisito de las firmas? Sí cumple. ¿Cumple con esto? Sí cumple. Y la unidad de técnica legislativa dijo que el juicio político cumplía con todos los requisitos. En todo caso, creemos también que era otra jugada para intentar dilatar el tema. Sin embargo, el día de ayer mismo se volvió a ingresar la solicitud de juicio político con 46 firmas verificadas, registradas, comprobadas y todo lo que quieran. Ahora ya no debería haber ninguna justificación para intentar no dar paso a la calificación y a la revisión de este juicio político. Pero dentro de esta potestad que tiene la comisión, digamos, el Consejo de Administración Legislativa, a propósito de lo que pasó ayer, la revisión de las firmas para establecer si son válidas o no, si son consistentes o no, no es potestad del CAL. Ese informe lo realiza la unidad de técnica legislativa. Aquí y la no hubo unidad, informe de la unidad. Por supuesto que hubo un informe ¿Qué estableció la unidad? El informe decía que la solicitud de juicio político cumple con todos los requisitos de ley. Pero pasa lo mismo con las leyes ordinarias. O sea, perdón, pese a que el informe de la UTL establecía que se cumplía con los requisitos y, digamos, ahí a renglón seguido sugiere que obviamente pasa a la siguiente fase. Pese a ese informe, el CAL resuelve lo contrario. Cuando no era su potestad. Es decir, el CAL lo único que tenía que decir es, cumple con todos los requisitos, se notifica a la Comisión de Fiscalización para que la Comisión de Fiscalización aboque conocimiento, califique e inicie el trámite. Entonces, no nos vengan a decir ahora que no hay un interés. Por supuesto que esto es político también, pero sean claros también en la forma en la que actúan. Pero no ocurre solo con los juicios políticos, Fabricio. Ocurre también con las leyes que se presentan en la Asamblea Nacional, que hay informes de la UTL de que deberían ser calificadas las leyes y no las califican simplemente porque son de legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana, por ejemplo. O sea, estas inconsistencias y estas ambigüedades existen también en la Asamblea Nacional. Usted nos dice, asambleísta, no nos vengan a decir que no hay un interés. ¿Cuál sería ese interés? Eso deberían aclarar ellos, ¿no? ¿A quién le responde el señor Godoy? ¿Qué intereses tienen ahí? ¿Pero qué presunciones tiene usted? Mire, bastó ver la comparecencia del señor Godoy en la Asamblea Nacional para darnos cuenta de cómo estaba configurado. Cuando el señor Godoy tenía que haber ido a la Asamblea Nacional a desvirtuar todas las acusaciones de posible conflicto de intereses, de tráfico de influencias, de cuál es la relación que tiene su esposa con todo este tema, de qué hizo o no hizo para salvaguardar la vida del juez Serrano, de cuál fue la intervención o la actuación en si se sancionó, si se notificó, si se despidió o no al señor Gaibor, que además es muy cercano al señor Godoy. Sin embargo, llegó a la Asamblea Nacional a echar, como se suele decir coloquialmente, el lodo con ventilador y a decir que la Revolución Ciudadana tiene la culpa de todo, que la Revolución Ciudadana quiere tomarse la justicia, pero no desvirtuó absolutamente nada de las acusaciones y de los cuestionamientos públicos que se le hicieron al señor Godoy. Y ya vemos también precisamente en esa sesión se puso un cambio del orden del día que no era procedente en ese momento, porque era además una sesión extraordinaria para dilatar el tema, y terminaron tratándolo después de 2-3 horas cuando ya se había perdido de alguna manera la expectativa, ¿no? Entonces esta también puede ser una apreciación subjetiva, pero creo que más allá de esto, Fabricio y Andrea, creo que hay que ser responsables con el país. Yo creo que el país necesita en este momento que haya un mínimo de transparencia en el sistema de justicia. Luego han salido denuncias por parte de otras juezas también denunciando que no ha habido la protección necesaria por parte del Consejo de la Judicatura ante amenazas de muerte que podían haber tenido y que de hecho las han tenido, y que la autoridad al frente del Consejo no ha actuado y no ha hecho nada, ¿no? Entonces, sí, yo coincido en que hay que elevar el debate en la Asamblea Nacional, en las comisiones. Podemos no estar de acuerdo. Yo particularmente no suelo gritar en el Pleno de la Asamblea Nacional, no suelo insultar, aunque los insultos son habituales, por desgracia, y que eso me parece también que hay que erradicar, y es gran parte culpa de quien preside la Asamblea Nacional, que permite que se lleven adelante ciertas actuaciones. Pero eso también se traslada a las comisiones, por desgracia, y vemos como en las comisiones también se cierran micrófonos. No se permite la fiscalización, no se permite llevar adelante los procesos de manera adecuada. Y por poner un ejemplo, digamos, cercano,
El día de ayer nosotros en la Comisión de Fiscalización nos convocaron para iniciar un proceso de fiscalización a la Superintendencia de Compañías por el tema de Granasa y demás. Y claro, nosotros no entendíamos muy bien, yo por lo menos no entendía muy bien cuál era la razón de este proceso de fiscalización. Nos pusimos a investigar, vimos que Granasa está vinculado porque es la empresa editorial de diarios como El Expreso, como Extra, que han sido críticos con el gobierno, que haya habido acusaciones mutuas por parte del señor Neira. Y que el diario El Expreso y que la empresa Granasa le denunció por daño moral al señor Neira y demás. Entonces yo puse estos cuestionamientos sobre la mesa el día de ayer para tener claridad de por qué estábamos haciendo ese proceso de fiscalización, y como no les gustó lo que les estaba diciendo y como no les gustó que les cuestionen, me cerraron el micrófono también y no me permitieron hablar, y todavía diciéndome que no me permiten decir una cosa u otra. Yo decía, perdón, soy legisladora igual que ellos, igual que el presidente, igual que la vicepresidenta, que cualquier otro legislador, y eso no significa que yo no pueda decir lo que opine o no pueda poner mi criterio sobre la mesa. Entonces, sin razón alguna, me cerraron el micrófono porque les estaba cuestionando, ¿no? Así que esto tampoco está bien. Podemos no, y le decía yo al presidente en la comisión y al resto de los legisladores, podemos no estar de acuerdo, podemos discrepar absolutamente en todo, pero eso no significa que haya que faltarse al respeto. Asambleísta, lo último, y también le preguntamos con Andrea, la asambleísta Ferdinand Álvarez, sobre dos antecedentes respecto de juicios políticos que no fueron calificados por la Comisión de Fiscalización, pese a que pasaron el primer filtro del CAR y la Comisión abocó conocimiento. Y me refiero al juicio político al ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo. El asambleísta Álvarez señala que no cabía llevar adelante ese juicio político porque hay una cuestión que está siendo judicializada, que está en manos de la justicia, y que la acusación, o gran parte de la acusación, tenía que ver con temas judiciales. Y en el caso de Jimmy Martin, señalaba que no se iban a prestar a un show, estuvo apenas 4 o 5 meses en el cargo, y que no ameritaba llegar al juicio político al exministro de Salud, Jimmy Martin. ¿Cuál es su posición sobre ese tema? Para cerrar, tenga la voz. Mire, él también dijo que era un tema político, ¿no? Y ahí primó más lo político que lo procedimental. En el caso del señor Lofredo, la excusa fue que ya se estaba tratando en el sistema judicial. Y yo lo dije al inicio. Los juicios políticos son de carácter subjetivo, no tienen nada que ver con que se esté tratando ya en el ámbito jurisdiccional. Se pueden hacer las dos cosas a la vez. La justicia determina las responsabilidades legales, la Asamblea Nacional tiene la competencia de determinar el incumplimiento de funciones y las responsabilidades políticas en el ejercicio del cargo del funcionario. Y si fuese por esa regla de 3, y si fuese cierto que si se está tratando en el ámbito jurídico, entonces nunca debimos haber llevado adelante el proceso de fiscalización en el tema de salud cuando llevaron al señor Daniel Salcedo a la Comisión de Fiscalización. Por ejemplo, ahí mismo ya se está contradiciendo. Es decir, no es cierto que si ya se está tratando en la justicia ordinaria no se pueda juzgar políticamente al funcionario en la Asamblea Nacional. Por lo tanto, eso no es cierto. Y en el caso del señor Martí, ahora la justificación es que como solo llevaba 4 meses, entonces no se le puede juzgar. Pero si la ley mismo dice que incluso un año después del ejercicio de sus funciones puede ser juzgado políticamente, es decir, no hay un cuestionamiento y no es únicamente que se quiere una cabeza o no, sino que él es responsable de la salud. Y mire, yo creo que esta es una deuda y esto es algo que la ciudadanía lo tiene muy pendiente, porque es innegable decir que el sistema de salud en el país no funciona. No existen medicamentos, no existen profesionales. En mi provincia y en el resto de las provincias del país hay colas interminables desde las 3, 4 de la mañana por tener una cita que luego no terminan dándosela nunca, que luego se las postergan. No se pueden hacer intervenciones quirúrgicas porque no hay los materiales. Y particularmente le digo porque estamos en mi familia tratando un tema muy personal. Mi padre necesita una cirugía del corazón. Y llevamos meses intentando buscar una cita y buscar hacer algo y nos dicen que no porque no tienen especialistas, porque no están renovados los contratos, porque no tienen material, porque hay una serie de excusas, digamos. Y este es el común de todos los ciudadanos, el común de todos los ecuatorianos. Es decir, alguien tiene que hacerse responsable de lo que está pasando en el sistema de justicia, que ya es de vergüenza. Y lo mismo pasa con el sistema de salud. O sea, deberíamos ser inhumanos para no decir que no está funcionando bien, para no tener este sentido de urgencia de lo que está ocurriendo en el sistema de salud en el país. Entonces, querer cubrir a algunos ministros o querer quitarles responsabilidades a algunos ministros porque no les conviene políticamente no es lo adecuado, aunque puedan hacerlo ellos. Correcto. Asambleísta Herrera, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Ana Herrera, que ha estado con nosotros, asambleísta de Revolución Ciudadana, que integra la Comisión de Fiscalización y Control Político, en cambio con su postura sobre lo que se viene
el trámite del juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Hemos tenido dos posiciones, la del presidente de la comisión y también la de la asambleísta Herrera, para que ustedes tengan su propia valoración en torno a este tema. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.